Cuando estamos en un día como hoy y ya en la recta final, pensamos en la manera en que comenzamos un año, con expectativas, sueños, anhelos, desafíos. Todos nosotros tenemos una ilusión y una esperanza al comenzar un nuevo año, como lo vamos a hacer al comenzar el año 2026. Y no está mal, eso tiene que estar ahí. Es correcto que uno empiece con sueños, con expectativas, con anhelos delante del Señor. Eso es lo que nosotros presentamos delante de Dios. Nadie escribe: Señor, dame luchas, dame pruebas y dame crisis, pero ellas vienen en el mismo paquete del año. Así como vienen el cumplimiento de las promesas, seguramente cada uno de los que estamos aquí también hemos podido reflexionar sobre momentos de desafíos. Para algunos una enfermedad, la partida de un ser querido, el despido de una empresa, quizás una situación turbulenta en la misma familia que vino de una manera inesperada, no programada por nosotros, pero que ahí estuvo y que al no interpretarlo de la manera correcta puede empezar a menguar nuestra fe y aún a perder la esperanza. Cuando esto no se interpreta correctamente, aún cuestionamos a Dios. Empiezan las preguntas: Señor, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué esta situación? ¿Será que te olvidaste de mí? ¿Por qué las crisis me han tocado? Pero ellas son parte del paquete de ese año que viene. Así que no sé cómo estés tú hoy. Si tal vez digas: estoy en victoria, un año lindo, hermoso, o tal vez con algunas crisis de fe. Por eso la palabra del Señor la he titulado: no tengas miedo, solo ten fe. Y ese título sale del texto que vamos a estudiar hoy. No tengas miedo. Dile al que está al lado: no tengas miedo. Dile: solo ten fe. Le puedes decir nuevamente eso, no solo porque yo lo digo, sino como que tú eres la voz de Dios para la persona que está a tu lado. Tú eres la voz de Dios para la persona que está a tu lado. Dile lo siguiente: no tengas miedo. No, pero díselo con fe: no tengas miedo, solo ten fe. Y la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos es un evangelio maravilloso. Recordamos que es el evangelio más corto que cuenta más milagros. 16 capítulos, 18 milagros. Primer escrito del Nuevo Testamento. Y vemos que su propósito es alentar a una fe sencilla, a una fe que está basada en la obra de la cruz. Y curiosamente este evangelio es escrito precisamente para una comunidad gentil romana no judía de conocimiento sencillo. Por eso cuando se estudia el texto a profundidad se nota que tiene un lenguaje que es lo que se llamaba en aquella época el griego koiné. El griego koiné era el griego popular, es decir, cualquiera podía entender este mensaje. Y Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Así que vamos a leer lo que dice Marcos 5 y vamos a leer de esta manera los versículos del 21 al 23 y luego pasamos al 35 para terminar en el 43. Si está tomando apuntes, es un estudio que hacemos de una historia interesante. Dice la palabra del Señor así. Quiero que prestes toda la atención a la palabra de Dios y tú también que te encuentras a través de las redes sociales. Quiero que mientras leo tú te imagines la escena. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies
y le rogó con fervor. Mi hijita está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Pasamos al 35. Mientras él todavía hablaba con ella, Jesús estaba hablando con una mujer que acababa de sanar. Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Así que el título de la enseñanza salió de la boca de Jesús. Amén. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, o Talita cumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Linda la historia, ¿verdad? Cuando nos centramos en el capítulo 5, los escritores fueron muy estratégicos y unieron algunas historias con propósito. Y cuando uno mira el capítulo 5, parece que es el capítulo de los desechados. Tiene 3 historias interesantes. Una, la del endemoniado gadareno, un hombre que nadie quería tocar, un hombre con más de 4,000 demonios, un hombre en una circunstancia difícil, pero que el Señor liberó. También estaba una mujer inmunda, porque desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, dice la palabra, y dice la escritura que había intentado mucho de muchos médicos, y esa palabra médico ahí incluye aún brujos y agoreros. Había invertido todo su dinero y la situación no mejoraba, antes estaba peor. Pero también aquí está la historia de una niña sin esperanza. Mujer, una niña con una enfermedad incurable, y frente a esa situación su propio padre impotente por no poder hacer nada. Así que son 3 historias maravillosas y podríamos estudiar el texto de muchas maneras. Por ejemplo, entretejer la historia de la mujer del flujo de sangre con la niña que el Señor resucitó. Esa mujer llevaba 12 años con una enfermedad, los mismos años que llevaba esta niña, que tenía esta niña. Hay una experiencia maravillosa. Y el texto nos está diciendo que Jesús venía de liberar al endemoniado gadareno, un hombre que después de este libre, bajo el poder de Dios, impactó 10 ciudades, y regresa Jesús. Y cuando uno mira esta historia, parece que Jesús fuera un líder desubicado, porque tan pronto llega, dice que habían multitudes ahí, mucha gente. Y llega Jairo, principal de la sinagoga, se posa a sus pies y le dice que su hija está agonizando. Por favor, ven a mi casa, opera un milagro. Y cuando Jesús va para allá, se cruza la mujer del flujo de sangre. Parece que su agenda no estaba bien organizada según los técnicos de hoy, pero era la agenda del Espíritu. Y yendo a esa casa, ahora
toma tiempo para sanar a esta mujer que estaba sin consuelo y sin esperanza. Y aún cuando termina ese milagro, es que nuevamente le dicen a Jairo que ya su hija murió, que ya no hay nada que hacer. El maestro se ocupó, el maestro no le prestó atención. Tú le has servido a Dios en la sinagoga, has estado allí, pero ahora que necesitas a Jesús, parece que Jesús no te prestó atención y tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Esto es lo que dice el texto. Así que con base en ello, vamos a ver que como hijos de Dios podemos esperar lo mejor de Él, aún en los momentos más cruciales de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que ante las dolorosas noticias de la vida, Jesús siempre será nuestra esperanza. Y vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo recobrar la esperanza en medio de un mundo de incertidumbre? ¿Cómo recobrar la esperanza? Porque quizás al llegar hoy hay situaciones fuertes que nos quieren hacer perder la esperanza. Y hay situaciones en la vida que son irreversibles, tú ya no las vas a poder cambiar. Y uno piensa, y uno medita, uno está rumiando los mismos pensamientos. Quiero cambiar esta situación. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no hice algo diferente? ¿No te das cuenta que aún a veces nos damos duro nosotros frente a una situación? Si yo hubiera hecho esto, si hubiera aplicado esto, si hubiera ido a tal lugar, tal vez hubiera evitado. Pero no te des duro, no te lastimes a ti mismo con esos pensamientos. Si lo hubieras hecho, la realidad es que ya sucedió. Y ahí es donde tenemos que mirar cómo recobrar la esperanza en medio de un mundo de incertidumbre. Te quiero dejar 3 cosas aquí. Lo primero, número 1, siendo conscientes del dolor. Di conmigo, conscientes del dolor. En el texto se nos dice que el dolor tocó a un principal de la sinagoga. Y cuando se adentra uno en el contexto, nos deja ver que este hombre no era cualquier persona. Se puede considerar que era el gobernador de la sinagoga, era un gran líder, uno de los hombres más importantes y respetados de la comunidad. Eso dice que era un hombre influyente, líder espiritual, era un hombre que tenía gente a cargo, era un hombre reconocido. Pero nos damos cuenta que a este hombre le tocó el dolor. Por su tarea se nos deja ver que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. En la sinagoga hacía el ejercicio espiritual. Y además de esto, era un hombre de familia. Amaba a su hija. El texto también nos dejaba ver de su estado con su esposa. Cuando el Señor llama a los padres, amaba a su familia y era un hombre justo. Así que este líder de la sinagoga podría tener todas las cualidades para decir en un primer plano que si uno procede bien, todo le va a salir bien. Y aún la palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Decida al justo que le irá bien. Parece que es obvio que al que busca a Dios, que al que ama a Dios, que al que sirve a Dios, siempre le va a ir bien. Pero aquí hay un hombre que tiene esas cualidades. Sin embargo, nos damos cuenta que está en una crisis. Esa crisis que toca a los buenos y a los malos. Se consideraba que las enfermedades eran producto del pecado. Recordemos que en aquella época, si alguien estaba enfermo, la pregunta no era ¿y cuál es el remedio? O ¿por qué se enfermó? Sino ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Siempre se relacionaba la enfermedad con el pecado. Entonces, además de llevar una crisis, ¿cómo creen que se sentía Jairo? Juzgado por la sociedad. ¿Acaso Jairo tenía un pecado oculto? ¿Había hecho algo que la gente no sabía y ahora el juicio de Dios
lo estaba alcanzando? ¿Será que había bajado su nivel espiritual? ¿Será que no era un hombre tan temeroso como aparentaba ser y por eso Dios estaba tratando con él? Un hombre honorable de la comunidad, tocado por una crisis. Y eso nos dice que nosotros estamos en medio de un mundo de dolor. ¿En un mundo de qué? En un mundo de dolor. Hemos dicho que el dolor es inherente a la vida y que las crisis tocan aún a los hijos más consagrados delante de Dios. No hay una promesa en la palabra del Señor que Dios haya dicho que por cuanto somos hijos de Él, ninguna crisis nos tocará. No, no lo dice la palabra del Señor. Así que no nos debemos asustar. Eso no tiene que ser motivo para poner en tela de juicio la soberanía y la misericordia del Señor. Porque la palabra no dice que no vendrá la crisis al Hijo de Dios, que no lo tocará una prueba, que no lo tocará una lucha. Pero la Biblia sí dice que Dios estará con sus hijos en medio de las pruebas. Di amén a eso, que Dios estará con nosotros en medio de los momentos más críticos. Y aquí dice que el dolor de un padre de ver que su hija de 12 años estaba agonizando. ¿Cómo se siente un padre así? Quiero honrar la vida de los pastores Jesús y Cristina, que con gozo, y tuve la oportunidad de estar allí en la clínica, pasaron el 24 con María Paula, la niña conectada a oxígeno en la clínica. Allí la acompañaron y uno dice, es una prueba. Mientras otros estaban comiendo pavo, tamal y haciendo tantas cosas, ellos estaban cuidando a su hija, y ahí estaba también su hermana Ana María cuidando a su hija en el hospital. Y los que somos padres y hemos visto una crisis en un hijo, ¿cómo se siente uno frente a la crisis de un hijo? Uno se siente impotente y decimos cosas. Yo daría la vida por mi hijo, yo pelearía por mi hijo, yo haría lo que fuera por mis hijos, haría lo que fuera. Sin embargo, hay situaciones en las cuales uno se siente impotente, que aún queriendo dar todo por un hijo, por una hija, no es posible. Y estamos recordando en estos días cuando Samuel David, siendo pequeño, se cayó sobre una mesa de vidrio y al caer se enterró una punta aquí. Y yo doy gracias a Dios por mi hermano que lo llevó al hospital. Y cuando llegó al hospital, el médico dijo, este muchacho se salvó de pura papaya, porque estuvo a punto de ser traspasada una de sus arterias principales y haber muerto desangrado. ¿Cómo se siente uno frente a eso? ¿Puedo hacer algo? Me siento impotente frente a una situación de esas. Y quiero decirte algo por cualquier cosa. Cuando haya una crisis de familia, una situación con los hijos, ¿sabes que una de las tendencias es culpar al otro? Tú te descuidaste al hijo. No nos culpemos como papás. Ayudémonos para saber cómo ayudamos o salimos de la crisis que se tiene con un hijo. No sé si me hago entender en eso. Pero no estés juzgando al otro. Claro, por tu culpa se cayó, por tu culpa se golpeó. ¿Qué muchacho no se golpea? Tiene que ser cuadrapléjico para que no se golpee. Todos los muchachos sufren accidentes, tienen crisis. Alguna vez estábamos en casa de Manorichi y Rosalba en Girardot y Juan Sebastián se atoró con un pedazo de carne. Esos segundos que parecen siglos. Y mi esposa tratando de auxiliarlo, de hacer algo por él. El muchacho no reaccionaba, me lo lanzó a los brazos, le oprimí el estómago, le metí el dedo en la garganta. Traté de hacer lo que fuera y no reaccionó Juan. Y lo único que hice fue mandárselo a Manorichi. Y Manorichi lo mandó 2-3 veces para arriba y salió el pedazo de carne. ¿Cómo se siente uno en una situación de eso? ¿Algún papá le ha pasado algo así? Levanta la mano si algún papá. ¿Recuerdas esa historia terrible, tenaz? Cuando uno es papá, y con respeto a los que no lo son, pero que uno como papá sabe que un hijo está a punto de morir en una situación crítica y uno se siente impotente. Piensa en la vida de este hombre, Jairo,
con su hija, tal vez pagó tratamientos, la atendía, pasó noches con ella, estaba en una situación de acompañamiento, pero un padre impotente frente a la crisis y la enfermedad de su hija. Yo bendigo a tus hijos y suelto palabras sanidad sobre tus hijos. Pido a Dios que guarde a tus hijos de enfermedades, de accidentes, de peligros, en el nombre de Cristo Jesús, que donde quiera que ellos estén, la gloria de Dios les guarde y les sostenga de manera especial en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios por tus hijos, tú que los tienes. Así que el dolor no es ausencia de Dios. Escúchame esto, el dolor no es ausencia de Dios. No interpretemos la vida cristiana exitosa como una vida ausente de dolor. No es lo que la palabra nos dice. Pero tenemos que decir lo siguiente: las crisis no miden nuestra espiritualidad, sino que reflejan nuestra humanidad. Así que si nosotros queremos recobrar la esperanza, debemos ser conscientes que la vida tiene dolor. Y no sé qué dolor hayas pasado tú este año. Yo pido el consuelo de Dios, la paz de Dios sobre tu vida. Te animo a seguir adelante, te bendigo en el nombre de Jesús. Tal vez una palabra humana no te pueda quitar el dolor, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tus planes y tu corazón en Cristo Jesús. Dios te guarda y te bendice. A Dios no le tomó por sorpresa tu dolor. Dios no estaba distraído. A Dios no le quedó grande obrar un milagro. Dios no es impotente. Dios es soberano. Di amén a eso. Dios es soberano. Entonces mira, conscientes del dolor. Pero número 2, si queremos nosotros recobrar la esperanza en medio de un mundo de incertidumbre, debemos ser contundentes contra la oposición. Di conmigo, contundentes contra la oposición. Contundentes contra la oposición. Mira cómo en esta cena que estamos estudiando hay oposición. Hay oposición. Y podíamos mirar dos fuentes de oposición que se dieron aquí. Una fue la multitud. Escúchame esto, la multitud. Porque Jairo estaba rodeado de una multitud, pero no era una multitud que contribuyera al bien. Esta multitud, según el versículo 21, era una multitud llena de curiosidad. Llena de curiosidad, no aportaban nada. Y según el versículo 38, era una multitud que transmitía llanto y lamento, es decir, portadores de malas noticias. No estuvieron ahí para ayudar. La palabra alboroto que habla la Biblia son gritos, expresiones exageradas de desesperanza, aún hasta rasgarse las ropas. Mire, es que yo tengo una enfermedad. Uy, mi tío tenía una enfermedad y también se murió de eso. Esa es la multitud. Esa es la multitud que no aporta. La multitud que a veces nosotros podríamos caer en el vacío de buscar la multitud o buscar entre la multitud un consuelo o una respuesta, y no la vamos a tener. Porque la multitud está cargada de lamento, de alboroto y aún de llanto. Recordemos que estaba el trabajo de las plañideras. ¿Sabes qué eran las plañideras? Eran las personas que le pagaban para que lloraran en los velorios. Les pagaban para que lloraran. Claro, algunos lloran sin que les paguen, ¿no? Pero en este caso les pagaban para que lloraran. Es decir, que a estas plañideras les caracterizaba ¿qué? El dolor y la incertidumbre. La multitud de la sociedad está llena de negativismo y de incertidumbre. Eso es lo que prevalece. Así que esa es una voz que viene donde está el ateísmo, donde está la desconfianza de Dios, donde está el negativismo.
donde están las palabras de desaliento. Nota cómo la multitud no transmite nada bueno. La multitud no es una buena consejera. La multitud no es donde nosotros podemos confiar. Cuando tú prendes un televisor, cuando lees un periódico, una noticia, aún las redes sociales, ten cuidado con la voz de la multitud. Porque la multitud trae ¿qué? Desánimo, trae desaliento y te dice que te va a ir peor. Pero también están aquí en esta multitud. Nota el versículo 40. Si tú tienes la Biblia, porque quiero que la tengas, te darás cuenta que en el versículo 40 la multitud hizo algo interesante. Dice que cuando Jesús preguntó por el alboroto y llanto y dijo que la niña no estaba muerta sino que dormía, dice que la gente se rió de él. Es decir, que la multitud se burla de Jesús. La multitud se burla de Jesús. Cuando uno habla con la multitud, la sociedad, háblale de Dios. Dile, confía en Dios. La voz de la multitud es una voz de burla contra las cosas de Dios. Te hacen culto al homosexualismo, al lesbianismo, te hacen defensa de la mundanalidad, de todo, pero las cosas de Dios son ridículas. ¿Tú qué vas a confiar en Dios? ¿Para qué pones la confianza? ¿Para qué vas a una iglesia? A ver, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios es bueno, no que tu Dios te ayuda, no que tu Dios hace cosas grandes. No, está ridículo. Esa es la voz de la multitud. Esa es la voz de la multitud. Ten cuidado, porque debemos ser contundentes contra la oposición. Y al lado de ello, me llama la atención que también están los mensajeros. Los mensajeros de la misma casa de Jairo, que son aquellos que en el versículo 35, tú lo puedes ver, ellos son los que llegan y le dicen, tu hija está muerta. ¿Tu hija está qué? Tu hija está muerta. Es decir, que son portadores de malas noticias. ¿Son portadores de qué? Son portadores de malas noticias. Nota cómo sueltan una noticia sin anestesia. Tu hija murió. Pero además de ello, estos mensajeros son incrédulos. Mira lo que dice la siguiente parte, la parte C del versículo 35. Ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Para qué oras? ¿Para qué clamas? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué buscas a Dios? Si nada va a cambiar. Qué voz tan fuerte. ¿Y sabe qué lo tremendo de esta voz? Que la voz estaba en la propia casa de Jairo. Estaba dentro del círculo más cercano de Jairo. Y ojo con esto, porque pueden haber voces contrarias a la fe cerca de nosotros mismos. Un tío, un hermano, un hijo, un padre, un primo. ¿Cuántas veces esa voz está tan cerca? A través de burla, a través de que Dios no va a hacer nada, que Dios no te va a bendecir, que Dios no te va a responder. La voz era una voz ¿qué? Era una voz cercana. Era una voz que estaba anunciando pero no consolaba. Consideraron que ya no había nada que, no había nada que hacer. Esa voz que dice que ya no hay nada que hacer es una voz diabólica. No molestes más al maestro, no lo busques más, no ores más. Y ahí es donde debemos tener cuidado nosotros con las voces extrañas. Escúchame, siempre van a haber voces extrañas. ¿Y sabes de dónde sale una de las más fuertes voces extrañas? De nosotros mismos. Soy malo, Dios no me va a perdonar, no voy a salir adelante, nunca veré el milagro, Dios no me va a levantar, a mí todo me sale mal, soy un perdedor, me da rabia, soy un derrotado, soy un fracasado. ¿Acaso cuando viene la indignación
no empezamos a hablar mal de nosotros mismos. En vez de decir soy un campeón, soy más que vencedor en Cristo Jesús, Dios me ama, Dios me va a levantar, Dios me va a sacar adelante, veré la gloria de Dios, el Señor me va a responder, vivo para ver la gloria de Dios, cumpliré el propósito del Señor. En vez de decir eso, nuestro lenguaje se llena de palabras en contra de nosotros mismos. Y si te dijera, alza la mano tú, con verdad que un día has hablado mal de ti mismo, yo creo que casi todos levantaríamos nuestra mano. Yo no puedo, a mí me queda grande esto. Mira la voz, y que tu boca no sea un instrumento para maldecirte a ti mismo. Que tu boca no sea un instrumento para que el maligno comience a alimentar tu mente de pensamientos de derrota y de fracaso. Cuidado con las palabras que decimos de nosotros mismos, porque ahí viene una voz extraña, y esa voz extraña de nosotros mismos aflige nuestro espíritu, nos entristece, empezamos a sentir un peso espiritual. No digas que esa noche que te acostaste hablando mal de ti mismo, dormiste bien y descansaste en paz, porque no es cierto. Nuestra voz negativa hacia nosotros mismos nos aflige. Esa es una voz extraña, no es la voz de Dios. Pero también están las voces desalentadoras de aquellos que nos pueden rodear. Y yo quiero animarte a ti que estás en medio de una casa. No hay palabra caliente más después de la de Dios que la de un cónyuge. Alienta a tu cónyuge, bendícele, dile que es una persona maravillosa, que sí lo puede, que lo va a lograr, que es una persona hermosa, que es una persona capaz, que tiene virtudes. Alienta a tu cónyuge, alienta a tus hijos, alienta a tus padres, alienta a tus hermanos con las mejores palabras dadas por Dios para bendecir, para fortalecer, para sanar y para levantar. Alienta. No llenes tu casa de palabras negativas. No llenes tu casa de palabras de derrota. No ataques al otro. No aplastes al otro. No lo humilles, no lo hagas menguar. Tus palabras sanan o hieren. Tus palabras levantan o aplastan. Tus palabras fortalecen o debilitan. Por eso la Biblia dice que en la lengua está el poder de la muerte o de la vida. Tus palabras tienen vida si las dices de parte de Dios, y vas a sanar, y vas a levantar, y vas a fortalecer el corazón de los tuyos, en el nombre de Jesús. Mira un milagro, una situación que pasó y fue real. Y no te quiero llevar al pensamiento positivo, pero mira, una persona negativa, una mujer negativa, y andaba enferma a toda hora. Yo no sirvo para nada, no, me voy a enfermar, me voy a morir. Y el médico logró captar ese negativismo de esa persona. Y le dice en una cita: antes de darte remedios, te voy a pedir que durante un mes tú vas a hablar bien de ti. Y vas a decir palabras positivas de ti misma. Y le dio unas palabras aún que dijera. Y esa mujer comenzó a repetirlas, y al comienzo no lo creía. Al comienzo era una carga para ella aún hablar bien de sí misma. Pero dice que al pasar el tiempo, esas palabras sanaron su vida. Ni siquiera tuvo que tomar medicamentos, sino que las palabras traen ¿qué? Sanidad. Ay, es que soy enfermo. Te bendigo. Dile a tu familiar: te bendigo con salud, bendigo tu cuerpo, bendigo esta parte que te está doliendo, te animo, tú vales, tú lo vas a poder hacer. Pido que Dios te renueve física, emocional, espiritualmente. Suelta palabra de bendición sobre otros, y te darás cuenta que, aunque no lo sabías, tú también eres un médico de parte de Dios para los que están a tu alrededor. Tú bendices la salud de los demás. Pero mira esas voces desalentadoras. Y no podemos ignorar las voces malignas.
Por eso la Biblia habla del yelmo, del casco de la salvación, para proteger de los dardos diabólicos que quieren venir para poner pensamientos de mal, pensamientos de pecado, pensamientos de derrota, pensamientos de muerte. ¿Por qué cree que una persona se quita la vida? Porque vino un dardo diabólico y le sembró un pensamiento de muerte. No lo rechazó, halló cabida en esa mente, y por eso la persona considera quitarse la vida. Así que yo protejo tu mente con el casco de Dios, con el casco de la salvación, para que cualquier pensamiento de muerte, de derrota, de incertidumbre, de temor, de opresión, de depresión, de ansiedad que quiera venir contra ti, no va a prosperar, porque Dios protege tu mente en el nombre de Cristo Jesús. Dios protege tu mente. Di amén a eso. Dios te protege, Dios te bendice. No sé si el maligno quiso atacar tu mente en este año. No sé si te quiso decir que no te ibas a levantar de esa situación, que no ibas a ver la gloria del Señor, que Dios no te iba a bendecir, que no ibas a ver el milagro. Pero quiero decirte que necesitamos enfrentar la oposición con mucha determinación. Di amén a eso. Ninguna voz negativa, diabólica, logrará el objetivo en tu vida ni en tu casa. Yo veo tu casa regada como un jardín, con palabras de aliento, de bendición. Habla bien de ti, habla bien de los tuyos, habla bien de tu economía, habla bien de la salud, habla bien de todo. Ordena tu casa, prepárate de lo mejor, alístate, haz lo mejor para Dios con optimismo, porque el Señor está contigo para levantar tu vida y levantar tu casa en el nombre de Cristo Jesús. No esperes que otro venga de afuera para cambiar la historia de tu casa. No te victimices, no justifiques, no le eches la culpa a los demás. Eres tú el que puede levantar y transformar el ambiente de tu casa bajo la bendición del Señor. Eres tú el que lo vas a hacer. Y en el año que vamos a comenzar, la historia no puede ser igual. Algo sobrenatural y nuevo debe pasar en tu casa. No le eches la culpa a los demás. Tú tienes la autoridad de Dios para cambiar historia de tu casa. Di amén a eso en el nombre de Jesús. Y número 3, si nosotros vamos a querer recobrar la esperanza en medio de un mundo de incertidumbre, necesitamos caminar confiados en el poder de Dios. Di conmigo, confiados en el poder de Dios. Mira lo interesante. Lo primero que me impacta del pasaje es que Dios mira a Jairo en medio de la multitud. Siempre me ha fascinado esta historia. Multitud, mucha gente, muchos lo apretaban. Recordemos que cuando sana a la mujer del flujo de sangre, lo están empujando y él dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice: Señor, pero la multitud te aprieta, la multitud te empuja. Señor, ¿tienes hambre? No hagas esa pregunta que nos haces quedar mal. ¿Cómo dices que quién me ha tocado cuando estás dentro de la multitud? Cuando estás en medio de tantos que te aprietan y que te empujan. Pero queda una y otra vez confirmado en este pasaje, en este capítulo 5, que el Señor no trata con multitudes. Dios trata con individuos. Dios trata contigo. Tu nombre, tu origen, tu lugar de nacimiento, tu nivel de educación, es contigo que Dios quiere tratar. El Dios que no hace acepción de personas. ¿Cómo nos cuesta creer que Dios no hace acepción de personas? Pero para que no quedara una duda, trató de manera personal con la mujer del flujo de sangre. Y trata de manera personal con Jairo. Hay una multitud, pero en medio de la multitud, Jesús no se deja distraer. Él está tratando con Jairo. Dios trata contigo. Tú eres importante para Dios. Dios no te mira como multitud, Dios te mira como individuo. A ti Dios te ama, a ti Dios te cuida, contigo Dios quiere tratar, Él quiere hablar contigo. Te reitero, tú eres importante para Dios. No es que es el Dios de mis papás, no, contigo también. No es que es el Dios del pastor, no, es contigo. No es que mire tantos años, es que yo en lo que trabajo, es que mi nivel, no, es contigo que Dios quiere tratar.
Así que Dios, algo lindo es que trata con nosotros de manera ¿qué? De manera personal. En medio de tantas voces se escuchó la voz de Jairo. Así que Jesús nos conoce como sus más íntimos. Tú eres amigo de Jesús. Dije que tú eres amigo de Jesús. Tú vales para Él y Él quiere tratar contigo de manera especial. Y ahora, en esa confianza que tenemos en el poder de Dios, nos dice que Jesús nos acompaña aún en las crisis más profundas. Di conmigo, las crisis más profundas. Pensemos nuevamente en la crisis de Jairo. Y ahora, frente a la crisis, ¿qué se espera frente a una crisis cuando alguien se está muriendo? ¿Qué se espera? Que los demás reaccionen, que todo se mueva rápido. Pero mira la pedagogía de Jesús. Mira la forma de ser de Jesús. ¿Cómo es que Jesús, frente a la angustia de un papá y ante la ansiedad y la necesidad de que Jesús corriera lo más rápido posible, se montara en un burro, le metiera tercera, cuarta y quinta y se fuera a la casa de Jairo? El Señor Jesús se queda atendiendo a otra persona. Escúchame esto. ¿Acaso no nos angustian los silencios de Dios? Hasta nos amargan. Nos volvemos teólogos de la incredulidad. Rajamos a Jesús, lo ponemos en examen y no da la medida. ¿Por qué, Jesús, me fallaste? ¿Por qué no llegaste cuando yo necesitaba que tú llegaras? ¿Por qué no hiciste lo que yo necesitaba que tú hicieras? ¿Por qué no abriste la puerta que tanto yo deseé? El cielo también puede estar lleno de reclamos de sus hijos, que consideramos que el Señor no falló, que el Señor no hizo lo que considerábamos que Él tenía que hacer. Y ahí está Jairo, en una angustia por el silencio de Dios. ¿Sería el año 2025 un año del silencio de Dios para tu vida? Yo sé que es el silencio de Dios también. Cuando uno clama por algo y no lo ve, y no recibe a uno ni un sí ni un no. Pero ¿qué hacer frente al silencio de Dios? ¿Te das cuenta que frente a ese silencio Jairo no se devolvió a su casa? ¿Qué hizo Jairo? Siguió esperando a Jesús. ¿Siguió qué? Siguió esperando a Jesús. Y ahora Jesús, una vez ha sanado a la mujer, se hace nuevamente al lado de Jairo. Se hace al lado de Jairo. Lo atiende. Escucha lo que dice la gente. Ya no hay nada que hacer. ¿Te susurró el diablo que no había nada que hacer? ¿Tu voz interna te dijo que no había nada que hacer? ¿Cuál es la respuesta de Jesús al no hay nada que hacer? Ese no hay nada que hacer que a veces ronda en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No tengas miedo, ten fe. Dile al que está al lado, no tengas miedo, ten fe. Jesús sí lo va a hacer. ¿Te atreves a decirle al que está a tu lado, Jesús sí lo va a hacer? Yo te digo a ti que estás en la transmisión, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús sí lo va a hacer. Jesús sí lo va a hacer. Y va a la casa de Jairo. Déjame terminar rápido. Va a la casa de Jairo. Desechó o sacó a la multitud incrédula que se rió de él. Porque Jesús no está para saciar la curiosidad de nadie. Como cuando uno está en la administración, hay gente que no ora por mirar a ver qué pasa. La vida cristiana no es para curiosear. Jesús lo saca. Toma al papá, la mamá, sus 3 discípulos y se va a esa casa. Y dice que allí toma a la niña y le dice Talita Kumi, que en arameo es niña, a ti te digo
levántate, levántate. Y dice que la niña se incorporó. Donde no había nada que hacer, bastó la palabra de Jesús para traer vida donde había muerte. Y qué lindo ver que mientras afuera había alboroto, en la casa de Jairo había esperanza y había regocijo por el milagro. Yo proclamo que tu casa no será permeada por el alboroto de afuera. Mientras afuera hay alboroto, en tu casa hay paz, en tu casa hay esperanza, en tu casa hay buenas noticias, en tu casa hay celebración, en tu casa hay unidad, en tu casa hay santidad, en tu casa hay bendición de Dios. Pase lo que pase afuera, en la casa de los hijos de Dios está la esperanza de Cristo Jesús. Alguien que le aplauda de todo corazón. Así que esta fue una lección de fe. No fue el olvido de Jesús. No fue a Jesús indiferente con Jairo. Fue una lección de fe. ¿Para quién? Para unos padres intercesores que clamaron y Dios honró la fe de ellos. Una lección de fe para sus discípulos que necesitaban madurar en el servicio y en el ministerio. Una lección de fe para la niña que desde tierna edad fue receptora del poder de Dios. Y una lección de fe para cada uno de los que han perdido la esperanza. Una lección de fe para quienes anhelamos conocer más a Jesús. Entonces el Señor nos devuelve el examen, porque nos atrevimos en la crisis a hacer exámenes a Dios y Dios dice: no me hagas exámenes a mí. Yo soy el perfecto, yo soy el eterno, yo soy el Dios bueno, yo soy el misericordioso. No me hagas exámenes a mí. Tú no tienes que hacerme exámenes, no tienes que probar si soy bueno. Soy bueno por excelencia, por esencia. Soy yo el que te estoy dando una lección de fe a ti, para que aprendas a confiar en medio del llanto, amarme aunque no veas lo que deseas, glorificar mi nombre aunque la puerta se cerró, exaltarme aunque todos se hayan ido de tu lado. Y si eso lo haces, tu fe crecerá y cada día te parecerás a mí. La lección de fe es para nosotros. Así que este año ha sido bueno, con las sonrisas y con las lágrimas, con las preguntas y con las respuestas, con lo esperado y con lo inesperado, porque Jesús está con nosotros y Él nos ama de manera especial. Así que no tengas miedo, solo ten fe.